Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, propon una figura y compón una parábola a la casa de Israel. Y dirás: así ha dicho Jehová el Señor: una gran águila de grandes alas y de largos miembros, llena de plumas de diversos colores, vino al Líbano y tomó el cogollo del cedro, arrancó el principal de sus renuevos y lo llevó a tierra de mercaderes, y lo puso en una ciudad de comerciantes. Tomó también de la simiente de la tierra y la puso en un campo bueno para sembrar. La plantó junto a aguas abundantes, la puso como un sauce, y brotó y se hizo una vid de mucho ramaje, de poca altura, y sus ramas miraban al águila, y sus raíces estaban debajo de ella. Así que se hizo una vid y arrojó sarmientos y echó mugrones. Había también otra gran águila de grandes alas y de muchas plumas, y he aquí que esta vid juntó cerca de ella sus raíces y extendió hacia ella sus ramas, para ser regada por ella por los surcos de su plantío. En un buen campo, junto a muchas aguas, fue plantada para que hiciese ramas y diese fruto, y para que fuese vid robusta. Diles: así ha dicho Jehová el Señor: ¿será prosperada? ¿No arrancará sus raíces y destruirá su fruto y se secará? Todas sus hojas lozanas se secarán, y eso sin gran poder ni mucha gente para arrancarla de sus raíces. Y he aquí está plantada, ¿será prosperada? ¿No se secará todo cuanto el viento solano la toque? En los surcos de su verdor se secará. Vamos a ver hasta ahí. Esa es la parábola. Y cuando la escuchas, pues bueno, son figuras. Ahorita vamos a dejarle hasta aquí, hasta la parábola. Una parábola es se compone de figuras, de acertijos, de enigmas y alegorías. Cuando se cuenta, tiene estos enigmas, alegorías, acertijos, en donde hay cosas escondidas. Es necesario que nos expliquen, es necesario que nosotros comprendamos que hay una verdad espiritual y una verdad material detrás de ella. Y aquí habla acerca de águilas. ¿Sí? ¿Qué es un águila? En el Antiguo Testamento es uno de los animales que el Señor le gusta ocupar demasiado. ¿Sí? Hay incluso textos en donde la ocupan para algo bueno, otros como algo malo. Dice: los que esperan en el Señor nuevas fuerzas tendrán, volarán con poder como el águila, o nuevas fuerzas tendrán. Y empiezas a ver cómo el Señor se hace de figuras, de búfalos, de leones. En este caso es de águilas. En Deuteronomio 28:49 dice: Jehová traerá contra ti una nación de lejos, del extremo de la tierra, que vuele como águila, nación cuya lengua no entiendas, que vuele como águila. Y aquí hace un comparativo de algo fuerte, de que esta nación iba a llegar así. En Jeremías también hace referencia acerca de águilas. Si vemos lo que es Jeremías 48:40, dice: porque así ha dicho Jehová, he aquí que como águila volará y extenderá sus alas contra Moab. En el mismo Jeremías 49, pero en el versículo 22, también dice: he aquí que como águila subirá y volará y extenderá sus alas contra Bosra, y el corazón de los valientes de Edom será en aquel día como el corazón de mujer en angustia. La palabra de Dios da algunos animales y da figuras para hablar de naciones poderosas, de pueblos poderosos. Y aquí en este caso, en esta parábola, usa a dos águilas. Le pregunto yo a alguien que debería de entender de esto y no comprende.
¿sí? Mi jefe prefirió darse la vuelta y no le entendió, le empecé a querer explicar, pero no les gusta porque a una persona que a veces creemos que sabemos mucho, a veces no nos gusta que nos expliquen, y cuando el Señor nos humilla, y en este caso él, que se supone que debería de entender esto, es una parábola de su tiempo, o bueno, de que los judíos deben de comprender, ¿no? Pero para gloria y honra de Dios, nosotros, el Señor nos ha dado el privilegio de poder comprender su palabra, porque tenemos un Espíritu Santo que es el que nos ayuda a comprender. Y hoy vamos a ver esto. En estos primeros versículos que les di está el acertijo, está el enigma, está lo que se tiene que comprender, en donde la primer gran águila de la cual hace mención vamos a ver más, o vamos a estar viendo, que es Nabucodonosor, rey de Babilonia. Esta águila es de quien está hablando, de Nabucodonosor, rey de Babilonia. El principal de los renuevos, ¿sí?, era el rey Joaquín, de quien está haciendo referencia. La tierra de mercaderes es en sí el imperio babilónico, ¿sí?, y de comerciantes. La ciudad de comerciantes, Babilonia. La simiente de la tierra referencia al rey Sedequías, quien fue plantado o puesto en el trono por Nabucodonosor. La otra gran águila es un faraón egipcio, ¿sí?, y la vid que había sido plantada junto a muchas aguas se vuelve hacia Egipto. Es un acuerdo o algo que quiso hacer, ¿quién? Sedequías con Faraón. Y el viento solano que habla, por lo general este viento solano es caliente, es seco. Aquí habla de Nabucodonosor y la fuerza de su ejército. Es de lo que vamos a hablar, pero vamos a hablar de mucho más cosas, porque saben ustedes que bajo la autoridad de Dios están todos. Incluso el enemigo está bajo la autoridad de Dios. Satanás no puede hacer una sola cosa si no está autorizado por Dios. Eso lo tenemos que entender, y lo vamos a ver, porque el Señor usa a sus propios enemigos para hacer que el pueblo de Dios entienda, comprenda o esté bajo una autoridad. ¿Cómo sabemos que nosotros estamos bajo autoridad de Dios y que incluso el enemigo depende? El enemigo no te puede tocar y no puede tocar al pueblo de Dios y no puede hacer nada si antes no lo autoriza Dios mismo. Por eso en el libro de Job, cuando le pregunta nuestro Dios a Satanás, ¿de dónde vienes? Dice, de rodear la tierra, y empiezan a hablar de Job. Y Satanás tiene que estar pidiendo autorización para poder hacer o actuar. Aquí en este caso, bajo la autoridad de Dios está tanto Babilonia como Egipto. Vamos a ver o empezar a ver el significado. Para esto quiero que me acompañes al libro de Jeremías, capítulo 37. Y vamos a leer del 6 al 10. Dice, entonces vino Jeremías capítulo 37, versículos 6 al 10. Entonces vino palabra de Jehová al profeta Jeremías diciendo, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, diréis al rey de Judá que os envió a mí para que me consultaseis, he aquí que el ejército de Faraón que había salido en vuestro socorro se volvió a su tierra en Egipto, y volverán los caldeos y atacarán esta ciudad y la tomarán y la pondrán a fuego. Así ha dicho Jehová. No os engañéis a vosotros mismos diciendo, sin duda ya los caldeos se apartarán de nosotros, porque no se apartarán. Porque aún cuando hirieseis a todo el ejército de los caldeos que pelean contra vosotros, y quedasen de ellos solamente hombres heridos, cada uno se levantará de su tienda y pondrá esta ciudad a fuego. Fíjate lo que pasa cuando Dios dice algo, Dios habla. Esto le están anunciando antes, mucho antes de que acontezcan las cosas.
y le están advirtiendo a Sedequías. ¿Cuál fue el problema de Sedequías? ¿Cuál fue el problema de Sedequías? Dios observa todo lo que nosotros hablamos y lo que nosotros nos comprometemos. Y aquí se hizo un pacto, un convenio. Y entonces Nabucodonosor fue benévolo con lo que viene siendo el pueblo de Israel. Y aquí dice que lo plantó o lo puso en un lugar bueno para sembrar, junto a aguas abundantes, y lo puso como un sauce. Si entendemos qué es poner a alguien, plantarlo como un sauce. Los sauces son plantados junto a lo más cercano al agua del río. Y dice que simbolizan alegría, simbolizan fiesta, simbolizan regocijo. Y así dice que fue plantado cerca del agua. Este es uno de los árboles que necesita muchísima agua. Y así fue plantado, dice, en un lugar bueno para sembrar, junto a aguas abundantes. Dice que se hizo una vid de mucho ramaje. O sea que había mucha abundancia en ella. Y dice que también arrojó sarmientos. ¿Sí saben lo que son arrojar sarmientos? Son las ramas que salen y de ahí vienen todos los racimos. Y dice que arrojó muchos sarmientos y que también echó mugrones. Los mugrones dice que se entierran y de ahí surgen más, pero mucho más, sarmientos. O sea, estaban bien. Había algo que se había comprometido. Entonces, aunque el pueblo de Israel estaba cautivo en Babilonia, había una promesa de por medio y estaban bien. Pero aquí pasa algo, y más adelante habla cuando rompen un pacto. Rompen un pacto y trata de hacer las cosas como le agradan en este caso a Sedequías. En las parábolas siempre nos hace advertencias de lo que pasó en ese entonces. En ese entonces apenas iba a pasar, pero son advertencias. Y nosotros hemos estado oyendo muchísimas parábolas a lo que se asemeja el reino de los cielos y qué es necesario que nosotros hagamos para poder obtenerlo. Y lo principal es que nosotros atesoremos, valoremos, cambiemos todo por este camino. Y tú puedes revisar todas las que hemos visto y todas tienen eso escondido: el reino de los cielos, el reino de los cielos, el reino de los cielos. Y a nosotros nos hace ver qué es lo que nosotros requerimos. Muchas veces nos tenemos que deshacer de todo para obtener algo que vale mucho más, o tenerlo en poca estima. Y en esta parábola en sí está hablando. Ezequiel es una de las personas que hablaba en parábolas. Era complicado. Y no sé si has leído el libro de Ezequiel, pero tiene de todo. Tiene de todo. Y es una persona que lo veían, híjole, habla en parábolas. Y aquí vamos a ver lo que viene siendo la explicación de la parábola dentro del mismo Ezequiel 17. Para eso vamos a revisar del 11 al 21. Y dice: y vino a mí palabra de Jehová diciendo: di ahora a la casa rebelde, ¿no habéis entendido qué significan estas cosas? Diles: he aquí que el rey de Babilonia vino a Jerusalén y tomó a tu rey y a tus príncipes y los llevó consigo a Babilonia. Tomó también a uno de la descendencia real e hizo pacto con él, y le hizo prestar juramento, y se llevó consigo a los poderosos de la tierra para que el reino fuese abatido y no se levantase, a fin que guardando el pacto permaneciese en pie. Pero se rebeló contra él, enviando embajadores a Egipto para que le diese caballos y mucha gente. ¿Será prosperado? ¿Escapará el que estas cosas hizo? ¿El que rompió el pacto podrá escapar? Vivo yo, dice Jehová el Señor, que morirá en medio de Babilonia, en el lugar donde habita el rey que le hizo reinar
cuyo juramento menospreció y cuyo pacto hecho con él rompió. Y ni con gran ejército, ni con mucha compañía hará Faraón nada por él en la batalla, cuando se levanten vallados y se edifiquen torres para cortar muchas vidas, por cuanto menospreció el juramento y quebrantó el pacto, cuando he aquí que había dado su mano y ha hecho todas estas cosas, no escapará. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: vivo yo, que el juramento mío que menospreció y mi pacto que quebrantó, lo traeré sobre su misma cabeza, y extenderé sobre él mi red, y será preso en mi lazo, y lo haré venir a Babilonia, y ahí entraré en juicio con él por su prevaricación con que contra mí se ha rebelado. Y todos los fugitivos con todas sus tropas caerán a espada, y los que queden serán esparcidos a todos los vientos, y sabréis que yo, Jehová, he hablado. Es una situación o una circunstancia complicada. El pueblo de Dios está cautivo. Aparentemente, si tú revisas las cosas, Sedequías estaba buscando algo bueno. Estaba buscando una liberación. Estaba buscando no estar cautivo, porque se habían llevado a todos los principales, a todos los poderosos, a todos los nobles a ser cautivos. Y en el territorio de Dios solamente habían quedado los pobres para trabajar la tierra. Estaba cautivo. Y si tú revisas todo, no tenía en sí el acto nada de malo. Lo que estaba buscando Sedequías no tenía nada de malo. Entonces, ¿por qué Dios se pone en contra de lo que Sedequías intenta hacer? Muchas veces nosotros pensamos que hacemos cosas por hacerle un favor a Dios. He escuchado esta frase que dicen que tratamos de ser más buenos que Dios. ¿Se puede? Dios tiene planes específicos. Al pueblo de Israel lo fue trayendo y trayendo. Primero era muy cercano. Hablaba directamente con él. Si tú te pones a revisar todo lo que es la palabra de Dios, de Génesis hasta por lo menos primero y segundo de Crónicas, te vas a dar cuenta como el pueblo de Dios primero era cercanísimo, Dios era audible, hablaba audible, y cómo se fue perdiendo la comunicación, hasta que ya no hay comunicación directa con Dios, ya necesita haber profetas. Porque, ¿qué pasa cuando nosotros no entendemos la palabra de Dios, que es clara? Dios se va alejando. Y Dios nos hace caso, a veces en lo que le pedimos. No sé si recuerdan, cuando el pueblo de Dios está escuchando y Moisés está en el monte y empiezan a escuchar la voz de Dios, cómo truena, cómo sonaba. Yo me imagino que era algo atemorizante. Y entonces cuando baja Moisés le dicen: ya no queremos que nos hable a nosotros, que todo te lo diga a ti, y todo lo que te diga a ti lo vamos a hacer. ¿Y cumplieron? No es fácil escuchar la voz de Dios. A veces, no me quiero imaginar, pero sí a veces ver las cosas en el cielo, cuando está la tormenta, cuando están los relámpagos, cuando se oscurece todo, es difícil. No sé si te ha tocado, pero a mí me ha tocado venir manejando de madrugada y de repente ver en tiempo de lluvia. En una ocasión me regresé ahí por Canal de Chalco y estaba en tiempo de lluvia y nada más se veía la carretera y agua, y de repente empiezo a ver así, antes de que tronara, empiezo a ver así un rayo como se va haciendo así y va así al lado, te rebasa, da mucho miedo. Y luego de repente oyes el tronar que hasta vibran las ventanas del coche y todo, atemoriza. Imagínate lo que ellos estaban viendo al escuchar la voz de Dios. Y a veces es comprensible, pero a Dios le gusta hablar con nosotros. A Dios le gusta que nosotros le escuchemos. Por eso dice que dentro de todo lo que el Señor da de regalos, dice que ¿cuál don dice que procuremos más? El profetizar. Muchos le dan importancia a las lenguas, pero el profetizar, ¿qué es profetizar? Simple y sencillamente escuchar y repetir lo que Dios quiere que el pueblo escuche. Eso es profetizar, no es otra cosa.
Dios se vale de profetas para hablarnos de muchas cosas, y aquí en este caso Dios está hablando y diciéndole al pueblo: se equivocaron, no hicieron bien en esta parábola. No es correcto lo que hizo Sedequías. ¿Por qué no es correcto? ¿Qué es lo que pasa? Rompió un pacto. Romper pactos es algo que a Dios no le gusta. El pacto de la acción de Sedequías de enviar embajadores a Egipto. Él rompió su pacto con Nabucodonosor. ¿Sí? Y el Señor destaca la importancia de respetar un acuerdo internacional, vamos a llamarlo así. ¿Cómo sabemos? Hay muchos que le llaman Dios de pactos. ¿Cuántas veces no nos hemos comprometido? Dios, si tú me ayudas, yo te voy a dar tanto, voy a ofrendar tanto, y muchos no lo hacen. Hay ejemplos en la palabra, Ananías y Zafira, que deciden vender su propiedad y retiran de lo que ellos se comprometen una parte. Entonces cuando el siervo de Dios le dice: bueno, era tuyo, podías dar o no dar nada, ¿por qué engañar al Espíritu Santo? Y muere. Porque cuando tú te comprometes algo con Dios, lo tienes que cumplir, a lo que te hayas comprometido. Así como el que se comprometió a que su hija, al que primero que saliera a recibirlo, lo iba a ofrecer en holocausto. Qué tremendo, qué aventurado para hablar, pero tuvo que cumplir. Porque dice la palabra de Dios que el anatema, que es consagrado para Dios, indefectiblemente morirá. Y tuvo este hombre que hacer un tremendo holocausto de su propia hija. Cumplir lo que le prometes a Dios. El pueblo de Dios fue engañado en alguna ocasión, y es lo que vamos a ver. Vamos a ver 2 de Samuel 21, 1 y 2. Hubo hambre en los días de David por 3 años consecutivos. Y David consultó a Jehová, y Jehová le dijo: es por causa de Saúl y por aquella casa de sangre, por cuanto mató a los Gabaonitas. Entonces el rey llamó a los Gabaonitas y les habló. Los Gabaonitas no eran de los hijos de Israel, sino del resto de los amorreos, a los cuales los hijos de Israel habían hecho juramentos. Pero Saúl había procurado matarlos en su celo por los hijos de Israel y de Judá. Un celo que tenía Saúl. Cierto, en un tiempo hubo una instrucción. Cuando el pueblo de Dios entra a tomar la tierra prometida, ¿debía de quedar alguien de los pueblos ahí? ¿Qué tenían que destruir? ¿Qué es todo? Animales, bebés, todos tenían que ser destruidos. ¿Por qué? Para que no adoptáramos costumbres, porque cuando nosotros nos combinamos o convivimos con quien no debemos, adoptamos costumbres. Y el Señor quería evitar eso, todas las costumbres de los amorreos, jerjeseos, jebuseos y todos aquellos pueblos que tenían muchísima idolatría y muchas costumbres que a Dios no le agradaban. Entonces, cuando el pueblo iba a tomar esta tierra prometida, el Señor les dice: pasen, pero no quiero que quede vivo nadie. Pero resulta ser que estos fueron muy abusados. En 2 de Samuel vemos que ¿quiénes son los Gabaonitas? Un pueblo que no es de Dios, un pueblo que tiene costumbres que no son a las que Dios le gusta, pero ellos hicieron algo, ellos hicieron un plan, y entonces decidieron engañar a los príncipes, a los principales del pueblo de Israel. Se vistieron de una forma haraposa, con zapatos viejos, pusieron pan mohoso, y bueno, ellos dijeron que venían de lejos y venían ellos a saber de todo aquello de Dios, que ellos querían ser aliados. ¿Y qué creen? ¿Los príncipes consultaron a Dios para saber si algo había pasado? No. Y entonces ellos pactan con los Gabaonitas.
Si nosotros nos vamos al libro de Josué, Josué capítulo 9, y vemos de los versículos 14 al 19 para no ver mucho de esta historia. Y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos y no consultaron a Jehová. Y Josué hizo paz con ellos y celebró con ellos alianza, y concediéndoles la vida, y también lo juraron los príncipes de la congregación. Pasados 3 días, después que hicieron alianza con ellos, oyeron que eran sus vecinos y que habitaban en medio de ellos. Y salieron los hijos de Israel, y al tercer día llegaron a las ciudades de ellos, y sus ciudades eran Gabaón, Cafira, Berot y Kirit Jearim. Y no los mataron los hijos de Israel, por cuanto los príncipes de la congregación les habían jurado por Jehová, el Dios de Israel, y toda la congregación murmuraba contra los príncipes. Mas todos los príncipes respondieron a toda la congregación: nosotros les hemos jurado por Jehová, Dios de Israel, por tanto ahora no les podemos tocar. La importancia de un compromiso. Pero ya estaba antes una instrucción, que era que los destruyeran, que no quedara nadie. Entonces a lo mejor pues no estaba tan mal que agarraran y mataran a todos los gabaonitas. Pero aquí en Josué hace una referencia muy importante: no consultaron a Jehová. ¿Qué los doblegó? Cómo estaban vestidos, el pan que tenían, la ropa, los zapatos, todo, y cómo ellos hablaron de Dios. Y entonces los convencieron las palabras. Y muchas veces nosotros, como muchas veces no consultamos a Dios y nos dejamos convencer por palabras, por acciones o por situaciones, siendo que Dios tiene una instrucción clara, precisa. ¿El cristiano de la actualidad debe de tolerar el homosexualismo? Pero estamos rodeados de palabras. Y ahora nosotros somos intolerantes y nosotros somos rechazados porque nosotros abominamos el que practica la homosexualidad, el lesbianismo y toda esa clase de desviaciones que están pasando. Pero muchos se dejan por palabras y ya están casando a gente del mismo sexo en algunas congregaciones evangélicas. Y ya están tolerando que haya parejas, entre muchas otras cosas que se toleran en las iglesias, y que a veces nosotros por situaciones, pobrecito, pobrecita, ¿entiende? Y entonces caemos en situaciones que a Dios le desagradan y pactamos con el enemigo y nos comprometemos con él. ¿Y qué crees? Como ya lo hiciste sin haber consultado a Dios, hay consecuencias. Y el pueblo de Dios sufrió las consecuencias y hasta la fecha las está sufriendo. Qué importante es que cuando nosotros vamos a pactar algo, pongamos en medio o delante de nuestro pacto a Dios. Porque entonces todas las cosas que hagamos no nos vamos a guiar por el corazón, por la circunstancia, por la situación. El pecado es pecado y punto. Pactar con el enemigo es peligroso porque el enemigo siempre ha tenido una voz delicada, dulce, convincente. El mismo Satanás trató de engañar a nuestro Señor Jesucristo con las necesidades de Jesús. ¿Jesús tenía hambre? Claro que tenía hambre después de su ayuno. Dile a esa piedra que se convierta en pan, pero el que sabe lo que Dios quiere dice, no solo de pan. Y empieza el Señor a tomarse de Dios para no dejar vencer su necesidad, todo lo que pudo haber escuchado, y entonces esto es lo que vamos a ver aquí. Pero cuando ya pactan, ¿qué pasa? ¿Podían ellos tocar a los gabaonitas? No, no es lo correcto, porque el Señor toma ese pacto, porque ellos tomaron en medio al Señor y juraron y se comprometieron en que no les harían daño. Y ya poniendo a Dios de por medio, ¿tienen que cumplir? Tienen que cumplir. Tienen que cumplir. El Señor les había hecho advertencias.
de qué es lo que iba a pasar, si todos estos o algunas de las naciones quedaban. ¿Qué pasó? ¿Si fueron influidos o no el pueblo de Israel? Sí. Fue influido. Tiene que haber después. Unos los toman los asirios, se llevan a 10 tribus. De esas 10 tribus, ¿cuántas quedan? Íntegras. No, de las 10 que se fueron las primeras, ninguna. Todas se extinguieron. Esas 10 tribus se combinaron, se revolvieron. Nada. Hay otras 2 tribus que quedan. De 12 tribus solamente prevalecen 2. ¿Por qué? Porque no sabemos escuchar y porque hacemos pactos. Aquí en este caso, qué difícil es no combinar las cosas del mundo con las cosas de Dios. Este es un simple ejemplo. Aquí en este caso, Sedequías decide voltear a Faraón. Dame caballos, dame ejércitos. Quiero ser libre. Pero ya había un pacto y un juramento que Dios había considerado. Tenemos que ser gente de palabra para con Dios. Aún en cuando estemos en un conflicto, en una situación que no comprendamos. Mi pacto ha quebrantado. La componenda de Sedequías con Nabucodonosor fue acordada invocando el nombre de Dios. Al romper el acuerdo con Nabucodonosor, al mismo tiempo violó el pacto con Dios. Esto es complicado, ¿no? Estaba leyendo esta parábola y decía que qué difícil es cuando nosotros tratamos de ayudar a Dios. Y Dios a veces hasta nos advierte. Qué difícil es leer cuando Jesús le dice a Pedro: Satanás te ha pedido para que seas zarandeado. Y le dice, y le ha sido concedido. Qué terrible, ¿eh? Porque Dios a veces nos avisa. ¿Puedes hacer algo cuando ya Dios te dice eso? Ya no se puede. Vas a ser zarandeado. Y por eso en la oración perfecta que Dios nos deja es: no nos dejes, no nos permitas caer en tentación. Líbranos del mal. Estar siempre atentos a lo que Dios quiere. Aquí en este caso Él viola un pacto. ¿Y cuál iba a ser la consecuencia? Y lo haré venir a Babilonia, ¿sí? Y se había mencionado que moriría ahí. ¿Y qué pasó con Sedequías? Segunda de Reyes 25. Segunda de Reyes 25. Del 6 y 7 solamente. Segunda de Reyes 25, 6 y 7 dice: preso pues el rey, le trajeron al rey de Babilonia en Ribla y pronunciaron contra él sentencia. Degollaron a los hijos de Sedequías en presencia suya, y a Sedequías le sacaron los ojos y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Eso mismo dice Jeremías 52. Diez y 11. Dice casi lo mismo. Y degolló el rey de Babilonia a los hijos de Sedequías delante de sus ojos, y también degolló en Ribla a todos los príncipes de Judá. No obstante, el rey de Babilonia solo le sacó los ojos a Sedequías y le ató con grillos y lo hizo llevar a Babilonia y lo puso en la cárcel hasta el día que murió. Justo lo que el Señor le comentó. Fíjate esta parábola. Esta parábola se le dio al pueblo, se le habló a Sedequías 3 años antes de que esto pasara. Y no puso atención. Cuando tú te pones a revisar en estas citas, revisa el reinado de Sedequías y todo. Sedequías dice: no le digas a nadie de lo que me has contado. Le dice a Jeremías: no le comentes a nadie. Y Jeremías no se retracta. Sedequías no se retracta.
traiciona el pacto con Dios y entonces manda a sus principales a que pacten con Faraón. No es correcto, pero Dios siempre tiene una promesa para nosotros. Esa promesa que nos llegó hasta nosotros porque Dios es bueno y Dios se acuerda de gente como Noé, como Abraham, como Isaac, como Jacob. De todos ellos se acuerda de la promesa y siempre hay algo que Dios tiene preparado. Y a pesar de que Nabucodonosor pudo haber destruido con fuego a todos, decide que no fue. O sea, la voluntad de Dios estaba en que de ahí saliera un retoño, un renuevo. Así estaba escrito. Les digo porque el Señor es Dios, incluso de lo que nosotros consideramos nuestros enemigos, o los que pelean contra su pueblo. Aún entre ellos hay gente que tiene que hacer la voluntad de Dios. Nabucodonosor fue incluso pasado como un animal, literal. Y cuando recobra su conocimiento y te pones a ver todo lo que reconoce Nabucodonosor, exalta y engrandece al único Dios y todopoderoso. Eso es regresar la cordura, cuando nosotros lo tenemos presente. Y aún en nuestros enemigos existe gente que teme y obedece a Dios. Por las buenas o por las malas, pregúntenle a Faraón. Satanás es uno de los que está sometido. Dice que nos acusa día y noche a todos nosotros. Nos acusa. Tú estás durmiendo y te está acusando. De lo que sea, de lo que nos tenga que acusar. Y en una de esas podemos ser concedidos y entramos en pruebas, entramos en dificultades y nosotros podemos sobrellevarlas. Pedro pudo con esto, cuando dijo, vas a ser zarandeado. ¿Pedro pudo o no pudo Tenía que ser zarandeado. Pedro, al finalizar todo esto, en donde aparentemente fue vencido, porque si Dios dice, me vas a negar, ¿cuántas veces le negó? 3. ¿Y cuántas veces cantó el gallo? 2. Es que luego confunden las veces que cantó el gallo con las veces que lo engañó, que lo negó. 2. Fíjate lo que pasó. Pedro se puso a hablar situaciones que no creía. Pero Dios dijo, antes que el gallo cante, me vas a haber negado 3 veces. Pedro era una persona que siento mucho comparto algunas cosas con Pedro, no todas, pero así muy intempestivo, muy hocicón, muy yo las puedo todas. Porque yo sí creo y estoy firme. Pero resulta ser que no es tan sencillo. Cuando Dios dice que vas a negar, lo que va a pasar. Lo vas a negar porque así está, porque así salió de boca de Dios. Pero Pedro, sintiéndose muy valiente, se fue a meter en un patio en donde el familiar del que era dueño o el que estaba ahí al frente de ese lugar era el que Pedro le había cortado la oreja. El Señor se la puso en su lugar y todo, pero Pedro, cuando se ve dónde está y cómo lo van orillando las circunstancias, en donde él se pone a negar e incluso a insultar, pero aún así, aunque tú lo niegues, dice, no, tu forma de hablar, tu forma de comportarte te delata, tú eres uno de ellos. Y dentro de todo yo engrandezco a Dios, como hasta en ese momento la gente reconocía cuando alguien es diferente. Hasta en los momentos de la lucha la gente debe de reconocer quién eres. Así estés vencido. Así Dios haya dicho que vas a pasar por una prueba tremenda. Pregúntenle a José, el soñador, que él sí pasó por unas pruebas tremendas, que no soportaríamos, que pensaríamos que no las iba a soportar, que era injusto. Pero José, cuando abraza a sus hermanos, cuando se pone en paz con ellos, le da la gloria a Dios y dice, esto fue para vida. Y entiende. El verdadero Hijo de Dios entiende las situaciones. Y aquí pasa algo muy importante, que es a lo que vamos a resaltar. Al final de esta parábola, los últimos 3 versículos dice, así ha dicho Jehová el Señor, tomaré yo del cogollo de aquel alto cedro y lo plantaré del principal,
De sus renuevos cortaré un tallo y lo plantaré sobre el monte alto y sublime. En el monte alto de Israel lo plantaré y alzará ramas y dará fruto y se hará magnífico cedro y habitarán debajo de él todas las aves de toda especie, a la sombra de sus ramas habitará. Y sabrán todos los árboles del campo que yo, Jehová, abatí el árbol sublime, levanté el árbol bajo, hice secar el árbol verde e hice reverdecer el árbol seco. Yo, Jehová, lo he dicho y lo haré. Cuando tú te pones a revisar que dentro de toda la situación tan tremenda de lo que hizo Sedequías, viene una promesa mesiánica. ¿Quién es el renuevo? Y tú lees, dice, tomaré yo. Alude a la intervención de Dios para poner en el trono a uno de los descendientes de David. La siembra del renuevo tenía un significado humano e histórico concreto. Dios dijo que plantaría una ramita, el Mesías, cuyo reino crecería y se convertiría en un refugio para todos los que fueran a él. Esto perfectamente se cumplió con la venida de Jesucristo. Ese retoño, ese renuevo, esa promesa en donde Nabucodonosor no termina con el linaje de David, deja. Y entonces de ahí sale, porque Dios le había prometido. Dios le prometió a David, Dios le prometió a Abraham, Isaac, Jacob, y a cada uno de ellos les hizo una promesa, y Dios no cumple a sus promesas, porque es un Dios de pactos. Dios puede destruir este planeta otra vez con agua. Dios hizo un pacto con nosotros y no va a ser destruido. Dios de pactos, Dios de promesas, y dice que sobre este iban a venir muchos y se iban a cobijar debajo de su sombra. ¿Quién es al que nos podemos cobijar debajo de su sombra? El Señor, sobre la que nosotros tratamos de estar cobijados. En Isaías 11, 1 y 2 dice: saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. La promesa de nuestro Señor Jesucristo. Igual en el mismo Isaías, pero en el capítulo 53, en el 53, en los versículos 2 y 3 dice: subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura, le veremos más inatractivo para que le deseemos. Y puedes leer, dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. ¿De quién está hablando? De ese renuevo, de ese retoño, de esta promesa que desde los antiguos profetas el Señor está hablando. Un renuevo en donde dice que nosotros nos podemos proteger en él. Es lo que tratamos todos nosotros, porque no es fácil estar en este mundo. ¿O a quién le es fácil estar aquí? Quiero que uno me diga que es sencillo, aún siendo cristiano. Es muy complicado. Por eso Jesús, antes de retirarse, hace una oración por nosotros. Y dice: no te pido que los quites de este mundo, que los apartes de este mundo, guárdalos del mal. Porque Él estuvo aquí y sabe lo complicado que es que tengamos esta carne, estos pensamientos que no nos dejan. A menos en lo particular, a mí me cuesta mucho trabajo. Peleo, a veces me pongo yo a leer y digo: es injusto. Pero ya luego te pones a ver: no, el único justo eres tú, el injusto soy yo.
pero a veces me caen gordos, un David, o cada uno de los profetas, todo, les veo todos sus defectos y me caen mal cuando los reviso, porque son asesinos, porque son fornicarios, porque son adúlteros, y los dice que son conforme su corazón. ¿Por qué? Y yo me pongo a decir, es injusto que a este tremendo, ¿sí?, y de esta mujer decidiste que naciera el rey David. Si esta es una adúltera, este es un adúltero flojo, debería de haber estado en la reunión de los reyes y estaba en una azotea rascándose la panza, y yo me lo imagino así, viendo a esta mujer que se estaba bañando, y me pongo a ver todos los defectos, pero no, son gente que Dios apartó y que Dios ama. Y si dice que estaban conforme su corazón, es porque estaban conforme su corazón, porque ellos tenían el gran privilegio de que cuantos se equivocaban, se arrodillaban y le pedían perdón a Dios. Para cosas de Dios no eran altivos, no eran soberbios, eran completamente humildes. Y si Dios, por causa de estos varones, dijo, hay una promesa que voy a mantener, y viene este renuevo. ¿Qué dice Jeremías? El libro de Jeremías, en su versículo 23, en su capítulo 23, versículo 5. Dice, aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. El Mesías, nuestro Dios, que a la fecha muchos lo siguen rechazando. Jeremías 33:15 dice, en aquellos días y en aquel tiempo haré brotar a David un renuevo de justicia, y hará juicio y justicia en la tierra. Y lo mismo podemos ver en Zacarías, y podemos ver, aquí tengo muchas citas que habla acerca de ese renuevo. ¿Qué es lo que vino a hacer ese renuevo en nuestras vidas? En tu vida. No basta que estés sentado ahí. Cuando vemos una parábola, y yo que estaba revisando y dando un pequeño repaso a todas las parábolas, al Señor no le basta. Nos está mandando un mensaje a ti y a mí, que si queremos nosotros un día estar en el reino de Él, y que estando ya aquí sentados estamos ya siendo parte de su reino, pero tenemos que tener características especiales, tenemos que estar dispuestos a dejar todo o a cambiar todo por Él. Él es un tesoro valiosísimo, y a veces nosotros rompemos pactos con Dios, pactos que creemos que es correcto que los rompamos. Pensamos a nuestro juicio, pero dice la palabra de Dios que si tú haces una promesa a Dios, no tardes en cumplirla. No es bueno que nosotros rompamos pactos. En esta parábola, ¿sí?, en esta parábola, Sedequías pensó que hacía lo bueno, pero cada una de las palabras que Dios mandó a juicio para Sedequías se cumplieron. Y qué tremendo, imagínate ver cómo le degollaron a sus hijos en delante de él viéndolo. Y le sacaron los ojos a él y lo llevaron a Babilonia. Estaba escrito y se tenía que cumplir. Estaba profetizado y se tenía que cumplir. No podemos ser como Elí. ¿Qué hizo? A él le dicen el pecado de sus hijos, lo que están haciendo sus hijos, y no le parece. No le parece lo que un niño, lo que alguien que apenas recibió palabra de Dios, le dice. Dice Dios esto, es bien, es Dios que haga lo que mejor le parezca. Es la palabra de Dios. Y cuando Dios dice algo, lo va a cumplir. No importa quién te lo diga. Si Dios te lo dice, se va a cumplir. Y nosotros a veces hacemos pactos, te prometo, o al menos a mí en lo particular, yo sí le hice muchas promesas a Dios. Y le he hecho muchas promesas. Muchas me he tardado en cumplirlas. Y muchas hasta que no las cumplí, no recibí la bendición. Porque así es Dios. Pero ¿por qué le tengo que pedir perdón a ese tremendo? Yo pienso que por culpa de él falleció mi papá. Y yo no tengo por qué ir a pedirle perdón.
Pero no recibí la bendición hasta que no lo hice. Es una situación difícil cuando tú ves que una persona está abusando de tu papá, que una persona está siendo mal pastor, quiere robarlo. Tanto que mi papá decidió darle su coche que mi papá tenía, dárselo a mi hermano, para que él no lo despojara a este mal pastor. Pero yo recibí del Señor que mientras no le pidiera perdón, yo no iba a recibir bendición. Y qué difícil fue, porque ya cuando ya no tenía nada de dinero, me acuerdo que fui y saqué del banco dinero y se lo di a Carmen. Yo no tenía ni un peso, le di hasta el último centavo. Y no tenía trabajo. Y tuve que hacer lo que no quería. Y fui y me humillé delante del que aún culpa, ¿no? Ya falleció. Y le dije, perdóname. Ora por mí. Oró por mí. Y a la semana tenía trabajo. Es difícil. Siempre va a ser difícil que nosotros hagamos la voluntad de Dios cuando entramos en una situación complicada. Pero créeme, se van familiares. A mí me tocó mi papá, a mí me tocó mi hermana. Porque nos apartamos de Dios. Porque no nos mantuvimos. Entonces primero Dios tomó a una de mis hermanas y regresamos a su camino. Y luego le toca a mi padre, que a mi padre lo amaba, a la fecha lo lloro, a la fecha. Porque para mí fue alguien sumamente valioso en mi vida. Pero Dios es así porque nos ama. Entonces cuando tú entiendes el propósito de Dios, de sus parábolas, y le das el verdadero significado, y sabes que esto es un tesoro, que no puedes venir aquí a fingir que eres algo que no eres. O somos del pueblo de Dios o no somos del pueblo de Dios. Pero cuando eres del pueblo de Dios, lees, escuchas y dices, yo hice un pacto. Y Dios hizo un pacto conmigo. Y tengo que cumplirlo. Porque el Señor mandó su renuevo y es literal. Estamos bajo su protección. Cuando el Señor Jesús llora por su pueblo, ahí en Jerusalén, y dice, ¿cuántas veces traté de juntarte como la gallina junta a sus polluelos? Y entonces yo me puse a ver videos y no sé si han visto cómo le hacen las gallinas. O sea, ¿quién sabe cómo le hace para alargar así? Porque tú las agarras y no les puedes despegar las alas tan fácil. Son difíciles las gallinas. Pero cuando es cuestión de agarrar a sus pollitos, a todos, y tienen un chorro. Y los guardan ahí, los protegen. Y así dice, ¿cuántas veces yo quise? Y el Señor así está, queriéndonos proteger, queriendo estar bajo su sombra. Este renuevo o esta parábola de la vid tiene mucho significado. ¿Cuál es ese? Hermano, nos tenemos que mantener firmes delante de su presencia y firmes con lo que nosotros le prometemos a Dios. Estuve leyendo, porque esta parábola que me tocó, que me dejó mi hermano Josué, no son parábolas fáciles. La que él habló la semana pasada y esta no son sencillas de comprender. Y estuve yo queriendo ver el significado. Y hay muchos que le dan muchos significados, pero cuando tú te pones a revisar, te das cuenta que Dios lo que quiere es que nosotros como su pueblo sepamos mantenernos firmes y con palabra, porque nuestra palabra tiene mucho peso. Por eso dice que todo lo que desaten será desatado ¿dónde? Y todo lo que aten ¿dónde será atado? Tiene mucho peso lo que nosotros hablamos. Por eso no fue cosa sencilla cuando el Señor decide quitarle la vida a Ananías y a Zafira. No fue sencillo, porque ellos hicieron una promesa. Era tuyo. Tú decidías si lo dabas o no lo dabas. El problema es que trataste de engañar al Espíritu Santo de Dios. Aquí Sedequías trata de ser más bueno que Dios. Y dice, vamos a quedar libres. Estaban bajo el dominio de Babilonia, sí. ¿Iban a ser liberados? Sí, pero todo en el tiempo de Dios. Bajo las condiciones de Dios, el pueblo de Dios iba a regresar otra vez a su libertad.
Y por eso el Señor hace semejanza de dos águilas, ¿sí? Dos animales fuertes, ¿sí? Animales fuertes, animales poderosos, y el Señor ocupa siempre a estos animalitos, ¿no? Para enseñarnos. Y aquí ejemplifica a dos poderosos, a dos, tanto a Nabucodonosor como a Faraón, como gente que podía hacer algo. Pero si Dios decreta, ahí ve, está escrito, y dice que aún estando ellos casi acabados, los caldeos, y aún ellos estando todos heridos, se iban a levantar e iban a derrotar. Y sí, fue un incendio, y fue acabado, casi destruido. Solo quedaron los poquitos porque así lo prometió Dios. ¿Qué vamos a hacer con esta parábola? Nosotros cada semana recibimos enseñanzas y hay gente que se prepara, pero ¿qué estás haciendo con la enseñanza que te llevas? ¿Qué estás haciendo con la enseñanza que cada semana recibes? Porque el Señor está viendo nuestro comportamiento. Donde quiera que nos dirigimos, el Señor está viendo nuestro comportamiento. Cómo nos desenvolvemos, qué hacemos, con quién pactamos, cómo nos arreglamos o nos mal arreglamos. Y qué importante es que si nosotros ponemos en medio de Dios una promesa, la cumplamos. ¿Cuántos no de forma ociosa dicen te lo juro por Diosito? Y no sé cómo le hacen la señal de la cruz, pero juran, ¿sí o no? Fíjate, te lo juro, y hacen una señal de una cruz y la besan, ¿no? Pero es hablar de una forma ociosa, porque el Señor sí considera cuando lo pones en medio. Sí considera lo que dijiste cuando lo pones en medio. Señor, te prometo que si me das trabajo, mi primer sueldo lo voy a dar a la iglesia. ¿Cuántos no fallan en eso? Híjole, Señor, pero sabes que debo la tanda y que pues ya no hay nada para la otra. Y para la otra das un abonito. Si tú prometes algo, dice que no tardes en cumplirlo. Porque Dios no toma por inocente cuando tú lo pones a Él en medio. No lo pongas en medio. Porque dice que es mejor que digas, no voy a hacer esto, y vayas y lo hagas, reflexiones y dices, no, sí voy a ir. A que digas voy y no vayas. ¿Sí? ¿Cuántos no hacen eso? Y en esta parábola entiende que Dios es un Dios justo. No fue injusto al haber casi destruido, ¿sí?, por mano de Nabucodonosor. No fue injusto por haber casi terminado o quemado. El Señor nada más cumplió con su palabra, porque lo metieron a Él en medio. Entonces, lo que tenemos que aprender, le voy a pedir a mis hermanos de alabanza, si pueden ir pasando. Lo que debemos de aprender es eso, hermanos. Nosotros estamos bajo la voluntad y gracia de Dios. El Señor cumplió o no cumplió con mandar su renuevo, con el vástago de Isaí. ¿Estás protegido bajo sus alas? ¿Crees que Él puede ayudarte a vencer cualquiera de las situaciones, por muy adversas que sean? Entonces nosotros debemos de comprometernos a que todo lo que nosotros quedamos con Él, lo cumplamos. Vamos a empezar con nuevas lecciones y aprendemos luego mucho. Yo doy clases en un instituto, hermano. A mí me decepcionan las personas que van ahí, porque uno les deja tareas y hacen tareas que dicen, ¿sí vinieron? O sea, ¿sí estuvieron presentes? O sea, no puede ser posible que nada más estén aquí para que les den un papel y en su congregación los dejen predicar, porque en algunos lados solamente cuando tienen instituto los dejan tener algún cargo. Y entonces cuando tú das clases y te das cuenta que la gente no cambia. Un hermano pastor que empezó a hacer todo en el instituto, salió muy bien, muy estudioso, pero haciendo todo lo malo. Deseó la muerte de su esposa, su esposa falleció y él sigue de pastor, pero tiene una doble moral. Y situaciones que uno se entera en el instituto, que si el hermano que está dirigiendo la alabanza, que es un hermano que se llama allá José, la dirige muy bonito, una persona que dirige hermoso la alabanza, pero está engañando a su esposa con un familiar de su esposa. Y te enteras porque vienen y te dicen, ¿a qué vas? ¿A qué aprendes tanto si no lo vas a poner en práctica? Aquí estamos para nosotros ser prácticos, porque el Señor quiere obreros que trabajen